Bienvenidos nuevamente a Francamente. Los acompañamos Javier Echevarría y yo hoy día y vamos a reflexionar sobre la nueva normalidad, esta realidad en la que de pronto nos encontramos. Efectivamente, Nati, y para eso tenemos a Fernanda Cano, que es periodista y piloto de autos, pero ella ha aclarado que más específico de camioneta. ¿Cómo están, chicos? Qué gusto estar en el programa. Hola Efectivamente. Fernanda, gracias. Y nos acompaña también Sandro Venturo, él es sociólogo y director de Toronja, que es una empresa de comunicación. Bienvenido Sandro, ¿cómo estás? Hola, qué gusto verlos. Bueno, No sé qué pasa, Javier se ha quedado colgado, me he quedado colgada yo. Nos y va a pasar ahora sí, muchas veces, mira, pero seguimos, estamos hablando, seguimos. hoy La vamos a nueva hablar de la nueva normalidad. normalidad y parte de esta nueva Tal normalidad es cual. quedarse congelado, ¿no? Que la vida tiene pausas, ¿no? Y uno se congela. Y yo quería empezar el programa hablando, antes de profundizar en lo que estamos viviendo ahora, es que todo el mundo piensa, ¿no? ¿Cuándo vamos a volver a la normalidad? Y resulta que el mundo antes de la pandemia ahora es un mundo idealizado, ¿no? Antes de que venga la pandemia, todo el mundo se quejaba de mil cosas, ¿no? De las cosas que no funcionaban en el mundo, y ahora resulta que el mundo de antes éramos felices y no nos habíamos dado cuenta. Claro, Entonces, claro. yo me pregunto, este mundo allá en el siglo febrero, ese siglo remoto llamado febrero del 2020, ¿no? ¿Qué cosa, por ejemplo, normal? Yo planteo una de las cosas para que podamos reflexionar, que pensar únicamente en ti, deseos, era lo normal. Ahora ya no tanto, pero antes sí. ¿Cómo lo ves tú, Sandro? No te escuché ese pedacito. ¿Deseos dijiste? No, sí, que pensar que lo normal en ese mundo antes de la pandemia era un mundo bien individualizado, bien Sí. egoísta y bien egocéntrico, donde la atención está, ¿qué quieres? Y eso que quieres, búscalo. El otro no importa. Así era un poco el mundo. ¿Está de acuerdo con eso, Sandro, antes de la pandemia? Sí y no. O sea, es verdad que las dinámicas sociales están marcadas por un imperativo, ¿ya? Sal adelante por tu propia cuenta. Sal Uh adelante -huh, con tu familia. No importa si las cosas no uh -huh. funcionan, si el Estado está mal, si la sociedad está llena de corrupción, tú sal adelante por tu propia cuenta porque no te queda otra. Eso podría tener dos caras. La del egoísmo, solamente me importa yo y mi familia, o podría tener otra que era, no, sí me importa la sociedad, pero es imposible hacer algo aquí, nada funciona, entonces tengo que valerme por mi propia cuenta. Efectivamente, yo creo que eso estaba muy presente antes de este momento y aún ahora lo sigue estando, porque mucha gente está reaccionando con ese mismo instinto de sobrevivencia individual, ensimismado. O sea, tú dirías, Sandro, que antes de la pandemia, digamos, la normalidad era vivir sin mucha esperanza sin mucha esperanza social, ¿no? De que las cosas no van a cambiar en el país. Así es, tú lo ves en todos los estudios, no solamente en el mundo. Perú es un caso particular porque se exacerba esto, pero hay desconfianza en los estados, desconfianza en los políticos, desconfianza en los grandes discursos de cambio, emergencia de líderes en todo el mundo que menosprecian los derechos, menosprecian el progresismo, menosprecian los derechos por la igualdad. Es decir, vivíamos en un mundo y vivimos aún en un mundo donde más que esperanza había cinismo y más que ganas de cambio había ganas de protegerse, ¿no? Entonces, sí, yo creo que no era el mejor de los mundos. He visto varios memes ahí de gente que con ironía pone, antes éramos felices y no nos dábamos cuenta, y ponen una foto de la avenida Javier Prado en el peor momento del día, ¿no es cierto? Yo creo que decir que antes estábamos mejor es una ironía divertida y trágica. Claro, Así es. pero mira,
esto del egoísmo, yo no sé si es la gente más cercana a mí la que reflexiona de esa manera y no tanto la mayoría, pero yo siento, a ver, yo estuve, digamos, preocupada, investigando bastante en el último año más recién sobre cambio climático, por ejemplo, ¿no? Y en este momento eh, siento que hay una conciencia de eso mayor desde la pandemia que antes, que hace medio año, ¿no? Sobre cómo esta conciencia de cómo hemos explotado la naturaleza, cómo hay muchas cosas que se están eh, regenerando a partir que nosotros estamos guardados en nuestras casas. Me da esperanza, no sé si es ingenuo, pero me da la sensación de que eso está un poco distinto. Ustedes, tú, Fernanda, Sandro, ¿no lo han notado así? Sí, bueno, yo espero, lo he conversado con mucha gente, que después de esta pandemia, cuando ya volvamos a la nueva normalidad, todos salgamos de la casa mejores personas, ¿no? Pero hablando del tema del individualismo que estaban conversando, yo lo veo un poco más a lo que tengo cerca, ¿no? Creo que antes todos tratábamos de sobrevivir, de pelear por nuestros objetivos, cumplir nuestros sueños. Quiero comprarme un carro, quiero comprarme una casa, quiero darle educación a mis hijos. Y hay muchas cosas que dábamos por sentado, ¿no? Nos preocupábamos en lo que nosotros teníamos que hacer para cumplir nuestros objetivos y para seguir viviendo, y no entendíamos que en realidad nuestros objetivos también dependen de los objetivos de otras personas. Hoy te das cuenta que si la persona, si tu bodeguero no trabaja, entonces tú no comes. Hoy te das cuenta que Claro. si los chicos del grifo y el combustible que viene al grifo no funciona, pues el reparto que se tiene que hacer o el transportar, no sé, las verduras de alguna provincia hacia Lima o hacia los mercados no funciona. Entonces creo que hoy estamos siendo más conscientes de que cualquier objetivo que nosotros tengamos depende de que el resto de la gente también trabaje para cumplir sus objetivos. Y espero que en realidad cuando salgamos de esto todos entendamos que somos un todo, ¿no? Que no es que cada uno va haciendo su Sí, camino cerrado y solamente concentrado en lo suyo, sino que tenemos que avanzar todos para que nosotros también podamos avanzar. claro, Pero pero mira, mira, en la Fernanda, línea esta de lo que tú estás hablando, conectado con lo que yo dije, justamente el planeta como parte de ese otro del que somos, digamos, somos parte de la comunidad y somos parte del planeta y hay como esta conciencia del otro y de los animales y, digamos, un montón de Ujú. cosas que todas dependen de todo, ¿no? Entonces, en ese sentido me da la sensación de que hay la posibilidad de que esta crisis sea una oportunidad para empezar a salir de ese egoísmo de cojo del otro y todo lo que me sirve a mí, o sea, utilizo en mi egoísmo, que es así, bueno, así más o menos de la humanidad, ¿no? Si es que no sienten que eso podría estar teniendo este sacudón, un efecto en esa dirección. Sí, pero no. O sea, Ok. o sea, las 2 primeras semanas de esta historia que se está haciendo larga, la sensación que tenía era la misma de ustedes. Qué bacán, las fotos de la Costa Verde, las fotos de las avenidas, las fotos de los parques. Todo Lima se veía más hermoso, su cielo, sus parques, su playa, sus calles. Esto nos va a llevar a todos a tomar conciencia de todo lo que estamos hablando en estos minutos, ¿ya? Después me di cuenta que eso tenía que ver con ciertos entornos. Cuando Mm, comienzo a tratar de mirar el país en su conjunto y otros países, lo que yo estoy viendo es dos grupos de gente que van a querer volver a lo anterior y que me mm, temo que son la mayoría. Y no soy pesimista, al contrario, el optimista tiene que mirar los desafíos, ¿ya? Hay una ujú, primera ujú. gran mayoría que no se puede quedar en su casa porque no tiene ingresos. De 2 peruanos, uno ya no tiene ingresos. De 2 peruanos, uno no tiene refrigeradora. Entonces no puede comprar cosas para la semana si tuviera ese dinero. Un tercio de peruanos vive, menos, 20%, en condiciones de tuburización. Familias que viven en un pequeño espacio. Toda esa gente que no puede soportar la cuarentena porque físicamente no puede, porque humanamente no Claro, puede, claro. y que las encuestas nos dice que le tiene más miedo al hambre que al virus, Mm. ¿no? Es gente que cuando pase la cuarentena, porque ayer lo está haciendo desde ahora, va a regresar con mucha desesperación a sobrevivir, lamentablemente, ¿no? Ya, pero Y por tengo otro ejemplo, grupo de gente, todo termino con esto, Fernanda, y hay otro grupo de gente que quiere volver a la máquina, a la maquinaria, quiere volver
a los números, a las metas, a la utilidad, ¿no? Que están desesperados por agarrar la camioneta y irse de viaje, irse a la playa o a donde toque, ¿no? Entonces, yo siento que hay dos mayorías muy grandes que si bien han podido poner en Facebook like a qué lindo, qué linda la naturaleza hoy en el mundo, que está menos contaminado, pasado mañana probablemente vuelvan a una inercia que ninguno de los cuatro deseamos, por lo visto. Y vamos a tener que pelear mucho más fuerte para que estos discursos bonitos tengan espacio, de verdad. Sí, Fernanda, ¿ibas a decir algo? Sí, bueno, creo que históricamente el ser humano nunca se compromete, ¿no? Es muy poco el porcentaje. Pero lo que yo quería en realidad preguntarle a Sandro es, esta gente que no soporta ya la cuarentena, que no tiene cómo vivir, que no tiene un trabajo, que no tiene ingresos económicos, que vive tuburizado, ¿ellos qué van a aprender, por ejemplo, después de esta cuarentena? ¿Cuál sería la gran reflexión que van a poder hacer ellos? Porque si después de todo esto, este grupo de gente, que es muchísima, también vuelve a su vida de antes, entonces ellos tampoco van a aprender nada. ¿Cuál podría ser la lección para ellos? ¿En qué podrían mejorar? ¿Cómo podrían cambiar su vida para que si eventualmente, que parece que va a pasar, en algún momento tengamos que volver a estar encerrados en nuestra casa, ellos no la vuelvan a pasar de la misma manera terrible como le están pasando ahora? Yo creo que en el Perú tenemos varias solidaridades hermosas y efímeras, cortitas. Hay un terremoto, se arman cadenas de solidaridad y apoyo. Hay un niño devastador y se arman estas cadenas de apoyo. Hay una explosión horrible en Villa El Salvador y el día siguiente se llenan los hospitales de gente que va a donar sangre. O sea, sí hay fibras de solidaridad en el Perú, pero como decía un amigo, son de Teletón. Duran un fin de semana, duran 2 semanas, no se sostienen. Yo creo que un gran desafío en nuestro país es darnos cuenta que, como bien dices, la solidaridad es una herramienta, no es un valor en el aire, es una herramienta colectiva que nos puede permitir no solamente vencer el virus, sino organizar por fin un país donde quepamos todos. Y yo creo que ahí tenemos una fibra por explotar, por incentivar, por empujar, si es que queremos que las cosas cambien de verdad. Pero lo que me queda como reflexión es que se comienza a hablar en esta conversación que no hay que volver o el temor a volver al mundo de antes. Pero ¿cuál es ese mundo de antes al cual no hay que volver? Por eso que yo mencioné esto del individualismo, ¿no? Puedo mencionar otra cosa como para identificar ese mundo de antes donde había cosas normales, pero que no necesariamente son como positivas como para regresar, ¿no? Por ejemplo, en ese mundo de antes tenías tú a tus padres o qué sé yo y no había ningún problema en ir a abrazarlos, pero no había el tiempo. Uno estaba muy ocupado y no había el tiempo y resulta que ahora ya no podemos hacer eso, pero cuando podíamos no lo hacíamos. Entonces, ¿qué otras cosas de ese mundo de antes que eran consideradas normales habría que tener presente como para que ya no lo sean tanto, ¿no? Creo que el miedo, ¿no? Salir sin miedo. Antes, el único miedo que tenías en la calle era que te roben, ¿no? Que te asalten. Pero antes salíamos a la calle sin miedo a nada, sin miedo a comerte cualquier cosa en un restaurante, una carretilla, sin miedo a encontrarte con alguien, a subirte a un taxi, a subirte al transporte público, ¿no? Incluso coger, no sé, la manija de tu propio carro, recoger, si te caía una moneda al piso y la recogías y te la metías al bolsillo y con la misma mano comías tu chup, no sé. El mundo de antes siempre decíamos que nos daba miedo, pero en realidad creo que no, era un mundo sin miedo, ¿no? A diferencia del de ahora. Uh-huh. Ok, el miedo como una característica del mundo de antes. ¿Tú qué otras características ves, Sandro, en ese mundo de antes que normales? Ese miedo, como dice Fernanda, que ya lo dábamos por normal, ¿no es cierto? Salir a la calle con miedo, las chicas subirse a un bus con miedo, parecían que eran cosas aceptables, ¿no? Pero también creo que hay otras cosas un poco más sociales, ¿ya? Yo jalo lo social todo el tiempo, porque es lo que trabajo, pero... Perdón, Sandro. Pero... Perdón, Sandro.
solamente, Fernanda, mira lo interesante, ¿ah? Fernanda ha mencionado que el mundo de antes era un mundo en el que no había miedo. Y tú has señalado, No tanto como ahora. como para ¿ah? Como ahora, claro. Y tú has señalado algo que es real, que no era tan así, que en el mundo de antes constantemente en las redes había como mucho miedo, las mujeres que les pase esto, que te puedan asaltar por acá. O sea, era un país muy inseguro. Solo que en contraste con el mundo de ahora, parece que el mundo de antes era más seguro. Así es, no solamente un mundo inseguro, sino un mundo de desconfianza. Todos los estudios de ciencias políticas en la región muestran que el Perú es uno de los países más desconfiados. No solamente desconfiamos de los políticos o de los alcaldes y gobernantes, desconfiamos de las empresas, de las organizaciones de caridad, de nuestros vecinos, de otros grupos de colegas. Yo creo que eso también estaba como muy asumido y no sé cuán conscientes éramos que era otro factor de contaminación, ¿no? Y una tercera cosa que me parece que no estaba bien era, en el Perú tenemos una energía todos los peruanos para salir adelante, pero teníamos hospitales deplorables, que en tiempos normales estaban colapsados, ¿no? Y nos parecía normal que la comisaría estuviera con policías que tenían una computadora del año de la pera que apenas funcionaba. Nos parecía normal que el tráfico de Lima y el transporte público fueran una desgracia. O sea, había demasiadas cosas que nos parecía normal que todos los años hayan niños que se mueren de friaje, ¿no? Entonces, yo creo que había muchas cosas que nos parecían normales y que eran muy duras, que eran injustas, ¿no? La pobreza en el país es una cosa que hoy día vemos, es una gran traba para poder enfrentar el virus. Entonces, sí, yo creo que habían demasiadas cosas malas, después hablamos de las buenas, pero hablemos de las malas, demasiadas cosas malas que nos parecían normales. Exacto, bastantes cosas malas normalizadas, ¿no? Súper acostumbrados y efectivamente de pronto nos encontramos con esta desconfianza, ahora a más cosas, ¿no? Pero nos hace dar este giro a qué pasó con la salud, qué pasó con la educación, ¿no? Nos vamos a ir a una pausa y volvemos con, entonces, ¿qué cosa es normal y qué cosa es anormal ahora? ¿De qué hemos tomado conciencia y qué estamos haciendo? Volvemos. Seguimos aquí en Francamente, nos acompañan Fernanda Cano y Sandro Venturo, reflexionando sobre la nueva normalidad. Y veníamos dándonos cuenta, ¿no?, de qué cosas terribles estaban normalizadas antes y que de pronto esta coyuntura nos hace confrontarlas con enorme necesidad. Y otras que tal vez han quedado en el olvido y no sé hasta cuándo serán retomadas, ¿no? ¿Qué tú estabas comentando sobre esto, Sandro? ¿Qué cosa ahora es normal o anormal en este momento? Yo creo que en este momento estamos viviendo una cosa bien loca, ¿ya? Una filósofa alemana decía, uno no repara cómo funcionan las cosas hasta que se malogran. Una vez que se malogran y te las tienes que arreglar, comienzas a preguntarte, ¿y esto cómo funciona? ¿Y dónde está la puertita para cambiarle las pilas? y yo siento que toda nuestra sociedad de pronto se paralizó. Y no el Perú, no América Latina, el mundo se paraliza. Y comenzamos a hacernos preguntas tales como, ¿y esto cómo estaba funcionando? ¿Y por qué funcionaba así? ¿Y por qué no podría funcionar así? ¿Y por qué no lo podríamos mejorar? Y habrá quienes dicen, no hay nada que cambiar, quedémonos como estábamos antes, ¿no? Yo creo que el mundo se ha paralizado y nos ha dado la oportunidad que se abran grandes y pequeñas preguntas, las cotidianas y las planetarias, ¿no? Y creo que eso pone en entredicho lo que considerábamos o consideramos normal y lo que consideramos anormal en el peor sentido de la palabra o en el mejor sentido de la palabra. Creo que estamos viviendo, vuelvo a lo que ustedes decían al comienzo, la gran oportunidad de preguntarnos
cómo sería vivir mejor. Y eso es hermoso. Es una gran oportunidad. Una de las cosas que me llama la atención de esta nueva normalidad en estos tiempos de pandemia, en donde estamos distantes, pero a la vez conocemos una cierta intimidad del otro. Por ejemplo, Fernanda, es normal hacer un programa de televisión ahora sentada tú en tu cama y viendo todo el país, ¿no? La televisión nacional, viendo tu closet. Y ahora eso Y es con mi absolutamente mantita, normal. con mi mantita de polar abajo. Con tu mantita. Yo que paro ahora haciendo este tipo de reuniones todo el tiempo, me sorprendo cómo conozco aspectos de la casa de esa persona que antes eran lugares privados, ¿no? Eso tú ya estás como acostumbrada a eso, Fernanda. Sí, porque cuando empezó todo esto ya uno tomó la decisión de, digamos, todos somos iguales, todos tenemos un cuarto, todos tenemos un baño, ¿no? Digamos que la vergüenza es algo que muchos hemos perdido también y este recato, ¿no? Porque finalmente tu casa en este momento es tu lugar de trabajo, tu casa, tu estudio de grabación, tu sala de terapia y tu todo, ¿no? Algo que a mí me está pasando de vueltas mucho en este momento, sobre todo en las últimas semanas es el afecto, ¿no? Cuando siempre decíamos que un abrazo no va a reemplazar una llamada telefónica, ¿no? Pero el cerebro es tan inteligente, no sé, el cerebro es tan loco, me parece, que ahora un abrazo virtual, eh, a ver, ¿cómo te explico? Es como si con un abrazo virtual tu cerebro te estuviera diciendo, esto es un abrazo, siente cariño, siente amor, esto es suficiente, ¿no? Recibe el cariño como si fuera algo físico, ¿no? Entonces creo que eso es parte de esta nueva normalidad. Nuestro cerebro se está adaptando a nuevas formas de interrelacionarnos que antes solo conseguíamos con el contacto físico, ¿no? Y ahora una palabra en WhatsApp, un saludo en WhatsApp que antes te sonaba frío, es como, se acordó de mí en medio de todo este problema, en medio de toda esta pandemia, esta situación terrible que estamos afrontando, pero esta persona me mandó un mensaje y lo valoramos mucho más que si te lo encontraras en la calle o viniera a tocarte la puerta de tu casa. Y creo que es el cerebro el que nos está diciendo, esta es tu nueva normalidad, acéptala como tal y es tan valiosa como la de antes, porque es lo que te queda, ¿no? Eso me está pasando de Claro. vueltas. Yo estaba pensando en algo parecido, porque claro, digamos, grandes conclusiones es difícil tener porque es como concluir sobre la marcha, ¿no? Entonces uno, o sea, evaluar el presente conclusivamente es difícil, ¿no? Pero digamos, yo he ido viendo que la sensación frente a todo lo que hemos perdido, ¿no? Al tener que comunicarnos solo virtualmente, al comienzo ha sido como doloroso, ¿no? Escucha, solo tenemos esto y hemos perdido tanto. Sé que hemos perdido un montón, pero digamos, también me empiezo a dar cuenta creo que todos nos estamos dando cuenta de cuántas cosas no hemos perdido. Es decir, podemos hacer más de lo que pensábamos, ¿no? Como por ejemplo, antes nos era inimaginable una reunión social a través de un medio como este, ¿no? Como lo que estamos haciendo Sí. ahorita, un programa con 4 ventanitas. Y somos 4 personas reflexionando juntos, aunque estemos en el escritorio de Sandro, en tu cuarto, en mi comedor y en la salita de Javier, ¿no? Entonces, igual, o sea, está ocurriendo esto, no es que no está ocurriendo, ¿no? No nos vamos a tocar, pero nos podemos reír juntos, nos miramos, nos escuchamos. No es solamente el mensaje escrito, en realidad, es la interacción sincera, la mirada, los ojos, la voz tan cerca, tan íntimo, ¿no? Hasta he visto clases de baile, de yoga, hay un montón de cosas a las que sí, nos tenemos que adaptar con una renuncia al carne y hueso, pero tampoco es que en la clase de yoga antes te estaba sobando todo el día, ¿no? O sea, no es cierto, ¿no? El profesor estaba allá, tú estabas acá y hacías lo que él hacía. Entonces, en algún sentido, se puede repetir la experiencia de una forma bastante similar, ¿no? Eso creo que también tiene que ver con un cambio de chip. No sé cómo lo ves, Sandra. Lo que dijo Fernanda, lo que dices tú, me parece genial, ¿ya? ¿Se acuerdan de este señor McLuhan? Él decía que cada nuevo invento tecnológico nos obliga a resocializar, a reinventarnos.
Acuérdense cómo era la vida sin celular, cómo es la vida con celular, ¿no? Y cada nueva invención tecnológica nos hace que cambiemos todo. Efectivamente, no nos hubiéramos imaginado antes programas de televisión así. Sí, en una película de ciencia ficción, pero no que nos tocaba vivirla a nosotros. No nos imaginábamos en un chat emocionándonos como si nos estuvieran abrazando, porque sí nos están abrazando de otra manera, ¿no? Todo eso me parece, de alguna manera, que siento que la pandemia nos ha traído al futuro de golpe. Es como cosas que nos tocaba hacer dentro de 5, 10 o 15 años, comienzan a suceder ahora. Y los espíritus más abiertos, las personalidades más flexibles, van a poder aprovechar mejor esto que quienes quieren volver a lo anterior o quienes no están dispuestos a dar el paso de cambio al que estamos siendo invitados. Claro. Fernanda, quería Apertura y preguntarte. flexibilidad. Apertura y flexibilidad, efectivamente. Tú, digamos, antes de la pandemia, tú como piloto de camionetas, ¿con qué frecuencia entrenabas? A ver, nuestros entrenamientos era irnos varios días y meternos al desierto 3 días, 4 días, pero en realidad por lo menos 4 o 5 veces durante el mes nosotros salíamos de Lima y cogíamos las camionetas porque teníamos un viaje o teníamos alguna visita a alguna provincia, porque parte del trabajo que yo tengo ahora era viajar mucho, salir mucho, hacer muchos kilómetros por tierra. Y de hecho es una de las cosas que más extraño, ¿no? Pero, por ejemplo, una cosa que hemos cambiado ahora con Alonso, que es mi socio, con respecto a estos viajes era no solamente buscar llegar para hacer lo que tenemos que hacer en el lugar al que tenemos que ir, sino buscar alguna manera de generar algún tipo de conciencia, educación en el camino, ¿no? Algo que antes de repente veíamos y decíamos, ah, mira cómo la gente bota basura ahí y pasábamos de largo y apuntábamos para, no sé, de repente hacer una denuncia. Pero ahora hay como un compromiso de vamos a disfrutar cada metro que podemos estar fuera de la casa para hacer algo diferente o para hacer algo en favor de, ¿no? Esa es un poco la conciencia de la que estábamos hablando hace un rato. Pero ahora ya no te subes a un carro desde hace cuánto tiempo. Uf, olvídate, tengo mi camioneta, aquí está la ventana de mi cuarto, está a 2 metros de mi camioneta en la cochera y la veo todos los días y no tienes idea cuánta frustración tengo, ¿no? Y cuánta preocupación tengo por toda la gente que tiene un vehículo, que se están malogrando en esto de la cuarentena porque no los prenden, por la humedad. Entonces pienso en que mucha gente después, cuando esto acabe y tengan que prender su carro, vayan al mecánico, la cuenta les va a salir mucho más cara porque todo se está malogrando en este momento, ¿no? Eh, Hay un tema en el que también hemos reflexionado mucho, que es no irnos a los extremos, ¿no? A propósito de lo que decía Natalia, de que la gente está tomando más conciencia sobre la naturaleza y todo, muchas personas me escriben a mí y me dicen, se van al extremo y dicen, es que no deberías utilizar el carro, solo deberías moverte en bicicleta porque el carro contamina, etcétera. Entonces también esta situación está haciendo que nos vayamos a los extremos, ¿no? Me estoy saliendo un poquito del tema, pero también me parece que es importante entender que hay cosas que tienen que continuar, que lo que tenemos que tratar es vivir de manera en que podamos generar un equilibrio con nuestro mundo, pero no se trata de hacer discursos extremistas porque la realidad no nos va a permitir irnos a ningún extremo, ¿no? Claro, además es irreal y es insostenible, ¿no? Pero sí, digamos, es un buen norte el no contaminar por las puras, pero no se puede pues uno dejar de transportar, o sea, poco a poco tiene que ser, ¿no? Claro. Sobre todo ahora que las carencias son tantas, tenemos que ir sopesando, ¿no? Lo que uno puede ceder y lo que uno necesita preservar, ¿no? Tal cual. Sí, yo lo que siento, Sandro, no sé, tú lo has percibido, que dentro de esta nueva normalidad me llama la atención que más personas están más conscientes de sus privilegios que antes. Es decir, en el Perú hay una sociedad de mucha división y muchos privilegios y no necesariamente había una conciencia de esos privilegios, pero cada vez que converso con alguien, siempre como agradecen, como que está más en primer plano y una conciencia de yo estoy teniendo
comida, porque soy consciente que muchos no la tienen. Yo estoy teniendo trabajo. Es más, cuando empezó el programa, antes de que empiece, estábamos hablando, ¿cómo estás? Con trabajo, qué bueno, sí, yo también, qué bueno. O sea, como, wow, qué conciencia. Y antes no teníamos esa gratitud o esa conciencia de privilegios. ¿Tú has percibido lo mismo, Sandro? Sí, y yo creo que hay privilegios y privilegios, ¿no? Tener casa, comida, algo de ahorros y o algún trabajo ya es un privilegio. En un país donde todavía hay mayorías con pobreza o con extrema pobreza, ¿no? Y hay otros privilegios más grandes, ciertamente. Ojalá que sí, pues, tengamos conciencia de que esas cosas básicas en un país como el nuestro son mucho, ¿no? Y que una gran tarea para el futuro, así como las ambientales o las tecnológicas, como veníamos conversando, tienen que ver con la equidad social, ¿no? Yo creo que ahora todo el debate de la educación, los colegios, todo este estrés que hay en este momento, está hablando de cuáles son las cosas mínimas que deben existir para que nuestro país, nuestro Perú, sea viable. Y entonces, la salud, la educación, la seguridad ciudadana, el transporte público, muchas cosas que hemos venido mencionando, ya no son exquisiteces. Debería ser parte de lo que todo ciudadano, toda ciudadana debe tener para que deje de ser un privilegio. En verdad puede ser vergonzoso decir, tengo trabajo, tengo techo, tengo comida, soy un privilegiado. No habla muy bien del país en el que vivimos. Pero, Sandro, eso no es solamente un tema del Perú. Ahora, en estos tiempos, el planeta entero, no hay nadie en el planeta que sepa con certeza que mañana va a tener trabajo. El que tiene trabajo hoy, mañana lo puede perder. Sin duda. Y hemos visto que en Nueva York las poblaciones más vulnerables son las negras y las latinas. O sea, los que más se mueren son los pobres en Estados Unidos. Entonces, no solamente es acá, es verdad. Es un problema, es un desafío global. Sí. Bueno, una de las cosas que hemos hablando en el primer bloque, porque es casi como disparar las cosas, porque todo este tema nos desborda, es imaginarnos qué va a ocurrir con el mundo después. ¿Qué va a ser lo normal después? Pero eso lo vamos a hablar después de la pausa. Seguimos aquí en Francamente y estamos hablando de la nueva normalidad. La palabra normal en estos tiempos es la palabra menos normal, ¿no? Porque todo es raro. Pero si pudiéramos imaginar, ¿no? El mundo post-pandemia, o sea, ya se acabó la pandemia, ya no hay ningún peligro, ya el virus fue controlado, la vacuna, qué sé yo. ¿Qué cosas creen que va a pasar con el mundo? ¿Qué cosas creen que va a ser normal en ese mundo del futuro? Fernanda. No lo sé, mira, yo, de hecho, cuando me llamaron para esa entrevista y dijeron, vamos a hablar de la nueva normalidad, me puse a pensar mucho, me puse a leer mucho acerca de todo lo que las personas dicen acerca de cómo va a ser el mundo cuando salgamos de esto, y en realidad lo que yo siento es que no tengo la menor idea, porque la normalidad cuando esto acabe depende de cada uno, depende de las decisiones que tome cada uno. Para mí la nueva normalidad puede ser ya no ser tan no tener tanto contacto físico y no ser tan confiada al momento de acercarme a alguien, pero puede que otra persona a mi costado ya lo supere más rápido que yo y para él la normalidad sea así, volver al mismo contacto. Creo que en este momento nadie sabe cómo va a ser el mundo. Todos tenemos en nuestra cabeza nuestro mundo ideal, como quisiéramos que el mundo sea cuando esto acabe, pero en realidad no depende de mí, porque la nueva normalidad dentro de mi metro a la redonda quizá la pueda decidir yo, pero cuando salga a la calle me voy a encontrar en la esquina con un tipo de normalidad y cuando vaya al supermercado con otra y cuando viaje a algún lugar me voy a encontrar con otra. Entonces, no tengo, te soy bien sincera, no tengo la menor idea de cómo va a ser el mundo. Pero tú crees, por ejemplo, hablar de algo concreto, que
que seamos como otros países orientales, que ya estemos acostumbrados a usar mascarillas siempre, así el virus se desaparezca, porque ahí están acostumbrados. Han tenido otras como pandemias y están como acostumbrados. ¿Tú crees? Sí, pero también date cuenta que en esos países no es que todos las utilicen. Son las personas que deciden utilizarla y las personas que deciden no utilizarla. Creo que quizá muchas personas van a tener la mascarilla, el tema de repente el alcohol en la cartera, como un accesorio para determinadas circunstancias, como cuando usas lentes de sol o un gorro cuando es verano y sale el sol y vas a salir a la calle. Quizás si vas a algún lugar con mucha gente vas a optar como con la mascarilla como un accesorio, pero no estoy segura de que eso vaya a ser una costumbre de todos, ¿no? Una práctica de todos. Pero sí, lo que está clarísimo es que cuando veas a alguien con mascarilla en la calle ya no te va a parecer raro, ¿no? Como antes. Claro. O sea, se van a poner de moda los guantes, como en los 50. Los guantes, las mascarillas, ¿no? Pero fíjense Tengo qué una pregunta. interesante Yo cómo... pensando... Ah, perdón. Sí, dale, dale. No, perdí la pregunta. Dale, Sandro. Bueno, ok, mira, yo estaba pensando en el distanciamiento social, me parece particularmente importante porque creo que roza con otro problema anterior que tiene que ver con la falta del respeto que tenemos en nuestra cultura con el espacio del otro, ¿no? O sea, las colas siempre Mm, demasiado pegaditas, el acoso en el metro, en el bus, la gente todos pegaditos, sin ninguna conciencia de respeto del otro, y el que se queja es el valiente, no es lo normal. Yo me pregunto si eso va a cambiar porque ahora el acosador, digamos, o no importa, cualquiera, va a tener más conciencia de que también se tiene que cuidar y la persona que se siente acorralada, arrinconada, puede sentirse mucho más empoderada ahora de decir arrímate, porque ya todo el mundo dice mm. arrímate, ¿no? No sé si eso de repente se llegue a incorporar. Ya, pero mira qué genial, porque ya estamos en telepatía. O sea, quería hablar justo de eso, ¿ya? Yo siento Mira, que el hecho de que imaginemos ahora un mundo donde todos tenemos que guardar 1 metro, 1,5 metros, 2 metros de distancia, trastoca toda la vida cotidiana, la trastoca toda. La muchísimo. manera como viajamos en el Sí. transporte, la manera como vamos a viajar en los aviones. O sea, hoy día la industria En los aeronáutica aviones. está loquísima, reimaginando cómo se rediseñan los aviones y los protocolos de vuelo, ¿no? Pero lo mismo para los restaurantes, los bares, los conciertos, las discotecas. O sea, créanme que todo, visitar a la abuelita, visitar al abuelo, ¿no? O sea, todo de pronto tenemos que volver a pensarlo mientras no tengamos vacuna, a la defensiva. Y cuando la vacuna de tratamiento, igual vamos a tener que pensar cómo diseñamos mejor nuestro mundo, porque no es la primera ni la última pandemia a la que nos vamos a enfrentar. Entonces, sí creo que, y el otro día lo pensaba así, qué loco que ser conscientes de ese 30 centímetros, metro, 2 metros de distancia, nos empuja a rediseñarlo todo, absolutamente todo. Qué loco es el Homo sapiens. Mm. Somos una especie de cercanía, de contacto, ¿no? Y eso va a cambiar mucho. Pero otro Eso de va a los ser el aspectos gran que tú... cambio. Dale, Sí, dale. eso puede ser un cambio, porque claro, yo me lo pregunto, ¿ah? Porque cuando te dicen ya no hay peligro, puedes ir y abrazar a todo el mundo, me pregunto si todo el mundo va a salir a abrazarse o decir, Ah, bueno, igual por si acaso, mejor sigamos distantes, ¿no? Yo no lo sé, ¿no? Y otra cosa que me pregunto es qué va a pasar con el protagonismo de la salud. Si bien tú mencionabas, Sandro, en el bloque anterior que vivíamos en un mundo donde la salud importaba un cuerno, los servicios de salud, el sistema de salud estaba colapsado, si ahora como planeta la salud va a adquirir una importancia total, ¿crees que eso puede ocurrir, Sandro? Ojalá, debería suceder. Lo más probable es que los foros mundiales, en cada estado y en cada comunidad, la gente diga, la salud es un derecho, tiene que ser universal
y el servicio tiene que ser solvente, de calidad. Y así, eso para mí es como una bandera inevitable que se va a levantar después de esta crisis. O de repente no. Sí. Ya nos ha pasado en el Perú, lamentablemente, que tuvimos década y media de terrorismo, comisión de la verdad, y nadie quiso sentarse a pensar, ni a reflexionar, ni a sacar conclusiones de eso. Tenemos terremotos seguidos y niños seguidos, y nuestra cultura de prevención es una desgracia. O sea, no existe, perdón, ni siquiera existe, ¿no? Entonces, ¿eso debería suceder? Sí, eso debería suceder. Y tenemos que empujarlo para que no haya retroceso posible. ¿Qué crees, claro, es ¿qué terrible, crees, por ¿no? ejemplo, Porque Fernanda? hay una falta, perdón Javier, ¿no? Es como una falta de respuesta cuando uno no se siente involucrado, ¿no? Es como, cuando es solo información, como el terremoto, digamos, bueno, yo no lo sentí, el niño, bueno, a mí no me cayó, pero eso sí es bien poco solidario, pero digamos real y humano, ¿no? Pero ahorita nos cae a todos, ¿no? Entonces creo que en ese Tal cual. sentido es terrible, pero puede ser que haya una oportunidad para que la conciencia del no hay marcha atrás, la salud y la educación tienen que ser prioridad. Esa es mi esperanza. Eso. Fernanda, ¿qué cosa crees que va a ocurrir con el deporte en el mundo del futuro? Bueno, esa es otra discusión, ¿no? En la que están en todas partes. Los países están tomando diferentes decisiones. El deporte es un espectáculo para la gente. Creo que los deportistas también entendieron hace tiempo que uno practica su deporte por pasión, porque tiene un talento, porque le gusta, pero lo practica finalmente para la gente, ¿no? Y el deporte sin gente probablemente pierda todo ese feeling y sobre todo pierda la visibilidad que necesita para seguir existiendo, porque el deporte también está ligado a los sponsors, a los auspicios, ¿no? Entonces, ahorita hay muchas discusiones en diferentes países sobre cómo va a regresar. Lo que tienen que hacer los deportistas, y es algo que también ya se está empezando, es no dejar de entrenar. Porque tú sabes que un deportista que no entrena como debe entrenar en tu casa o en tu patio no es lo mismo que entrenar donde tienes que entrenar, sobre todo para los deportistas calificados. Entonces, para un deportista que vive del deporte, volver a entrenar es prioritario. Y ya poco a poco empezar a entender que no solamente en el deporte, creo yo, sino en diferentes tipos de segmentos, todos vamos a tener que ceder un poquito y aportar un poquito. Es decir, esta solidaridad de la que hablamos, que se ve en manera social, también se va a tener que dar en otros aspectos que no son tan sociales, ¿no? Las empresas que siempre apostaron por el deporte, aunque ahora no vayan a tener los réditos y la visibilidad que antes tenían, pues por un tema de solidaridad, no sé si está bien utilizado el término, o por un tema de compromiso, van a tener que seguir apostando por ese deporte para que el deporte continúe y por los deportistas. Entonces, la verdad es que en el caso de mi deporte es un poco complicado porque igual implica no solamente ir a un solo lugar a verlo, sino que la gente se mueva, se transporte, y mucha gente no va a poder. Pero si hablamos del fútbol, por ejemplo, del tenis, de otro tipo de deportes, entonces creo que la prioridad ahorita es que los deportistas no dejen de entrenar. Yo sé que a veces cuando no eres médico o no eres profesor, ¿no? Eh, se puede tender a pensar que la actividad que tú realizas no es tan importante ni tan prioritaria, ¿no? Quizá el deporte no es algo prioritario en este momento en el que estamos en una gran crisis, pero para muchos deportistas calificados que viven de eso es importante volver a trabajar, y para ellos trabajar es entrenar, ¿no? Claro. Qué ¿Y complejo, tú crees? probablemente va a ser como todo poco a poco, ¿no? O sea, pensaba, no sé, Sí, natación, quien se sumerge en cloro, bueno, puede, ¿no? Pero tendrá que ser poco a poco, quizás tal vez, ¿no? Los tenis, Claro. ¿no? No hay contacto, pero siempre con el apoyo, Claro. ¿no? Sí lo entiendo. Los deportes grupales, sobre Claro, todo, son los que... Y los de contacto, ¿no? exacto. Claro. ¿Tú crees, Sandro, que en el mundo del futuro volvamos a estas reuniones presenciales de trabajo, y que ya estas herramientas ya dejen de usarse? ¿O ahora va a ser lo normal, donde toda la que es reunión de coordinación se hace por medio de la tecnología? O sea, si lo miras históricamente, la televisión no acabó con el cine y las tabletas no Mm. acabaron con los libros físicos, ¿no? Ujú.
O sea, lo que yo creo es que nos vamos a dar cuenta cuándo es necesaria una reunión presencial y cuándo no es necesaria y podemos hacerla así y ahorramos un montón de cosas, ¿no? Y también creo que es por el gusto. O sea, hay música que se escucha mucho mejor en vinilo que en CD o en Spotify. Entonces, yo creo que probablemente, ojalá lo que suceda es que seamos más conscientes de cuándo es necesaria una modalidad y cuándo otra, o cuándo lo hacemos por gusto, por el gusto de la experiencia, y cuándo no nos estamos jugando ese gusto y podemos ser más funcionales. Y sí, ahí van a comenzar a descartarse cosas, ¿no? También creo que hay cosas que van a desaparecer, ¿no? Si ustedes miran hoy día la publicidad en línea de las industrias automotrices, ¿no? Todos ya comenzaron a lanzar sus autos eléctricos mucho antes, muchos años antes de lo que esperaban hacerlo, porque se vienen trabajando autos eléctricos hace años. Pero claro, había que estirar al máximo el auto combustible porque todavía era negocio, ¿no? Y el día que dejara de serlo, tener el auto eléctrico allí, listo para quien lo quisiera comprar. Hoy día yo veo las publicidades de las industrias automotrices y veo que comienzan a lanzar el auto eléctrico con una fuerza que yo pensé que venía después, ¿no? Y así va a pasar en otros sectores, que muchas cosas que estaban pensadas para después vienen para ahorita. ¿Y por qué crees que lanzan esta información de los autos eléctricos? ¿Tiene que ver con que crees que en el mundo del futuro la conciencia ambiental, eso que mencionó Natalia, va a estar más instalada y por eso es más atractivo tener un auto que no contamina? O sea, de hecho, hoy día la conciencia ambiental es mucho más grande en el mundo de lo que era hace 20 o 30 años. Y sobre todo las generaciones más jóvenes lo tienen, pero en la frente. Otra cosa es que se pueda practicar o se pueda hacer o se haya convertido en un tema de presión gubernamental, ¿ya? Pero el discurso ya está, ¿no? Se viene consumiendo cada vez menos hidrocarburos, se están buscando tecnologías de energía alternativa, o sea, hay cosas que, para decirlo de otra manera, yo creo que esto nos ha traído el futuro de golpe y está acelerando los cambios. Aquellos que ya estaban listos para cambiar, no es que de un día para otro se les ocurrió, ya venía de atrás. Todas esas plataformas que estamos usando de teleconferencias, no las han inventado en una semana. Las estamos redescubriendo ahorita, ¿no? Entonces yo creo que sí, hay cosas que ya estaban allí, chiquitas, en pausa, o listas para ser lanzadas en unos años, y que ahora están a la mano, ¿no? Pero siempre va a haber quienes se resistan a ese cambio porque se sientan amenazados, porque la incertidumbre nos fastidia a todos, obviamente, porque no queremos vivirla. Y entonces esto va a ser un juego entre estas personalidades, como dijeron, flexibles y abiertas, y personalidades o grupos de personalidades resistiéndose al cambio inevitable. Ahora, también un tema ahí, perdón, es si estamos listos para ese futuro, ¿no? Porque, por ejemplo, con el tema de los autos eléctricos, si bien es cierto los están lanzando antes, también es cierto que, por ejemplo, en un país como el nuestro, tener un auto eléctrico puede que contamine menos, pero todavía no están listas todas las condiciones para que sea tan fácil de usar y tan económico de usar como los autos que ya tenemos hace 20 años acá. Y lo mismo con el e-commerce, por ejemplo, que va a ser otra cosa que ya todo el mundo va a empezar a comprar en línea. Ya casi no vas a ir a algún sitio a comprar una cosa, sino que la vas a comprar por internet. Pero ¿qué tan preparados estamos para que el e-commerce reviente como tendría que reventar, como tendría que ser de acá a unos 5 o 10 años, si no tenemos las medidas de seguridad en línea como para que la gente se sienta segura comprando? Entonces, no solamente se trata, creo, de, como dice Sandro, el futuro ya está acá. Lo que tenemos que hacer es apurarnos en que las condiciones se den para que ese futuro sea seguro, sea responsable y que esté al alcance de todos, ¿no? Porque ese futuro del que hablamos no está al alcance de todas las personas. Tenemos que dar las condiciones para que cualquier persona pueda tener ese futuro el día de hoy en su vida diaria. Entonces, hay un trabajo por hacer también por otro lado, ¿no? Sí. Tenemos que terminar el blog, Nati, ¿no? Gracias, Fernanda, sí. Sí, bueno, Gracias. muy interesante conversar con ustedes. Muchas gracias por acompañarnos hoy día. Nos vamos a ir a una pausa. Nos despedimos de Fernanda y de Sandro ahora y volvemos Javier y yo con la última parte del programa. Gracias, chicos.
Chao, Chao. chao, cuídense. Chao. Seguimos aquí en Francamente reflexionando sobre la nueva normalidad. Yo me quedo pensando en un montón de cosas, Javier, me imagino que tú también, sobre esta idea de ser eh, abiertos y flexibles al cambio. Creo que eso es lo que es más fuerte, porque suena tan simple. Es como, no te compliques, pero qué difícil es hacerlo, ¿no? Y al mismo tiempo, cómo poner el foco en eso, ¿no? En adaptarnos, en soltar lo que hay que soltar y fortalecer los nuevos hábitos y costumbres que necesitamos ahora, ¿no? Ujú. Sí, efectivamente. Es más, en esta etapa, en esta normalidad de este tiempo de pandemia, el que no es abierto y flexible le está pasando peor. Ahora, ¿qué sucederá en el futuro? ¿No? Me quedo también con estas palabras de Fernanda, ¿no? En verdad no sabemos, ¿no? Uno comienza a especular y muchas de nuestras visiones se mezclan con nuestros deseos, ¿no? De lo que quisiéramos que ocurra en el futuro, ¿no? En términos de mejoría. Sí. Quizás de repente la gente ya está tan harta de adaptarse que en el futuro va a ser menos flexible y harta de lo que imaginamos, o de repente no. Sí, pero dentro de todo eso sí creo que hay que nombrar las cosas que nos importa que se preserven, ¿no? Cambios que necesitamos para crear esta conciencia entre todos y darle, insistir, ¿no? Porque en educación, en seguridad ciudadana y en salud tiene que haber un cambio, lo necesitamos de forma importante. Ya volver a lo de antes, a una situación tan precaria en esos rubros, Sí. no, ya no. Exacto, es como mantener la memoria, ¿no? Porque uno idealiza el mundo de antes, pero como hemos hecho en el programa, que de pronto comienza uno a recordar lo que era ahorita, ¿no? Comienza a ponerlo sobre la mesa. A ver, el mundo de antes tenía todas estas carencias, no puede seguir así, entonces lo vamos a recordar, tenemos que recordárnoslos entre todos para construir este mundo nuevo, es una oportunidad para eso. Grandes preguntas. Sí, mira, como dice Sandro, el futuro llegó de golpe, ¿no? Y estamos tratando en este no sé ahora qué va a pasar. También rescato esto de Sandra, hay que apurarnos en que lo que está llegando sea seguro. No va a ser fácil, pero es un proceso que ya comenzó. Y ahí tenemos que poner el hombro todos por igual. Efectivamente. Bueno, a mí también me pongo a pensar en lo de lo tecnológico y sí, yo sí espero que esta revolución tecnológica que está ocurriendo se sostenga en el tiempo, ¿no? Y apure muchas de las cosas que estaban por llegar y que esto puede ser un gran acelerador tecnológico. Muchos especialistas lo ven y yo espero que eso ocurra, ¿no? Creo que sí. De acuerdo. Pero lo que sí no va a pasar es que cuando pase la pandemia hagamos el programa a la distancia, porque yo también quiero estar contigo en el set, ¿no? Poder abrazarnos, poder conversar con todos los invitados. Eso tiene que volver también porque la televisión también es eso, ¿no? Y bueno, nos despedimos del programa, ¿no? Muchísimas. ¿No? Sí, nos despedimos. Sí, bueno, nos seguimos encontrando como siempre, lunes, miércoles y viernes a las 11 de la noche para hablar francamente. Hasta la próxima. Chao.